Cuéntanos, Jorge, ¿cuáles son tus primeras impresiones, además con este cambio de las cifras, pero además, digamos, al 95%, que ya resulta pues bastante mucho más certero? El origen de todo esto es una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Y el Ejecutivo con la misma configuración que tiene hoy día, y el Congreso con una fuerza omnipotente, mayoritaria, que ejerció su mayoría muchas veces con abuso. Así es. Esto acabó. Es decir, el resultado de ese conflicto políticamente lo acaba de ganar el Ejecutivo nuevamente. No en el sentido de que tenga su bancada en el Congreso, porque no la tiene, pero sí en el sentido de que esa estructura del Congreso que generó la polarización, o por lo menos esa fase de la polarización, eso acabó. Y hoy día tenemos un Congreso de varias minorías. Así es. Acción Popular tiene, digamos, es la primera minoría, pero en realidad si uno mira 10, 9, 7, 8, 6, pues estamos hablando de fuerzas relativamente equivalentes y no tenemos todavía la votación de las regiones, que va a alterar la propia composición del Congreso. Lo que pasa es que en este caso, al tratarse, claro, no sabemos exactamente el número exacto, que podría variar, pero ya creo que no sería tanto, aunque es cierto que quedaba tenemos un alto porcentajes nacionales, pero no tenemos votaciones. El conteo ya es sobre nacional. El 95%, claro, sobre nacional, conteo. pero una cosa es el conteo nacional y otra cosa es la votación específica de las regiones. Claro, eso va a variar. Variarán las curules, sí, ¿no? Pero es que eso es lo importante. Por eso digo, claro, entre esta votación y la composición del Congreso hay todavía un trecho que caminar para tener la configuración definitiva del Congreso. Ahora, ¿qué es la que al final manda para saber exactamente qué fuerza tienes en este Congreso que estás cambiando? Lo que sí sabemos es que tenemos varias minorías y que va a haber, que se abre un escenario para la operación política, tanto del gobierno como de cualquiera que en la Cámara tenga capacidad de acción en el Congreso y construya una mayoría o sucesivas mayorías eventualmente cambiantes. Ahora, hay cosas que a mí me parecen claras. Primero, hemos asistido a la más importante dilapidación política desde la época de Izquierda Unida, que es la de Fuerza Popular. 40% en el 2016 y hoy con las justas alcanza encima del 5%, 6 y algo. En segundo lugar, la agenda antimoderna, que fue encabezada básicamente por Solidaridad Nacional, ha fracasado completamente. Pero en tercer lugar, no es que hayan fracasado en definitiva los proyectos como los que quisieron repetir a Bolsonaro en el Perú, sino que aparecen fuerzas nuevas que se pueden hacer cargo. Claramente el FREPAP, que está, digamos, muy vinculado a esa agenda más bien conservadora. La sorpresa de y cómo entenderlo, ¿no? Eso es lo que también vamos a tratar de ver un poco en la conversación. ¿Esa fragmentación es peligrosa, José Carlos? Bueno, es desafiante, sobre todo, es lo que es, si quieres, ¿no? O sea, entre las fuerzas, contamos a 10 de las 21 fuerzas que superan el 5%, no necesariamente van a tener curules. De hecho, creo que Juntos por el Perú no creo que llegue a alcanzar curules, pero este movimiento que hemos visto en las últimas horas, que corresponde al tipo de... Claro, tú hacías bien en señalar que boca de urna es distinto que conteo rápido. El conteo ya es representativo, el porcentaje seguramente varía poco, pero las curules es lo que va a terminar de definir, como bien dice Coco, pero entre el quinto, el Partido Morado, y el segundo, el FREPAP, solo hay 1.1 de diferencia. Esto creo que grafica bastante bien la fragmentación, que es la que vamos a ver. Ahí, claro, Coco hacía bien en precisar, porque él se entusiasmaba diciendo, se ha vencido la agenda antimoderna, pero claro, tú ves, y ese pero es importante. Él mencionaba el FREPAP, yo agregaría algunos de los temas que a veces incorpora Podemos, en la cara de Urresti, y también UPP, ¿no? Que no olvidemos que ha sido un movimiento de Antauro Humala. Entonces, esto creo que yo coincido con Coco en que se ha pasado la página, creo que ahora son otros los desafíos a los que se enfrenta la democracia peruana, ¿no? Claro, pero ese nivel de fragmentación, va a permitir, o sea, varios han salido ya en estas últimas horas, que el diálogo tiene que imponerse, todos vamos a poner nuestra parte, pero a la hora de los loros, eso resulta sumamente difícil, porque además no se tiene claro todavía incluso las mismas posiciones, como yo señalaba, incluso al interior de Acción Popular. Hemos escuchado a la candidata que llevaba el número 1, pues que hablaba por un lado de gobierno obstruccionista democrático. Obstruccionismo democrático. Así es, ¿no? Entonces que era
exactamente cuál es tu propuesta o hacia dónde estamos caminando. Entonces, ¿cómo manejarse ahí? Como tú dices, muñeca política, pero ¿qué más? Pero el tema que tú dices, ¿no?, es fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú ves políticamente, ha habido un voto, creo yo, hacia la moderación. Todos los partidos que están con porcentajes significativos no han sido parte precisamente de la polarización política. Se ha votado hacia la moderación. Ahora, yo no me atrevería ni siquiera a decir que la moderación está ubicada en el centro político. Es decir, esa moderación tiene que ser moldeada políticamente, porque como tú dices bien, pues no se sabe bien a bien qué significa, incluso al interior de cada partido. Sí. Claramente, en el caso de Acción Popular, se convierte en un espacio de disputa franca entre opiniones políticas muy discordantes. Tú has mencionado Mesías Guevara de un lado, Raúl Canseco del otro. Jorge Muñoz. Son, digamos, opiniones casi polares, diría yo, y se ha mostrado eso en el juego interno de Acción Popular. Creo que si, como pienso, el ex secretario general de Acción Popular y antiguo operador político de Valentín Paniagua, Velarde Yáñez, entra al Congreso, eso abre un escenario de operación política muy fuerte para Acción Popular dentro del Congreso y eventualmente también una cabeza interna dentro del Partido de Acción Popular para ordenar un poco ese proceso de darle forma a esto que es un voto por la moderación. Claro, claro. Hace unos minutos o hace unas horas Juan de la Puente decía: se ha castigado la estridencia. Me gustó bastante la frase, pero yo sí quiero entender qué se premió en el caso de FREPAP. O sea que, para quienes no saben, y estamos aprendiendo todos y conociendo un poco más, también estamos hablando de un partido teocrático. Cuéntanos un poco más todo lo que eso implica. Ahí de nuevo cuestionaría eso de la estridencia, porque tenemos de nuevo a Urresti, ¿no? Claro. No creo que Marta Chávez, creo que es mucho más política de lo que era Rosa Bartra, pero creo que también es, de hecho, es la única en todos este momento. Cuando tú decías que todos llaman al diálogo, ella cuestiona la elección todavía. Entonces, creo que hay que esperar bien que se acomoden y ver si la estridencia va a primar o no, efectivamente. Y del FREPAP no sabemos mucho. Tú mencionabas el hilo de Yair Almendras, que es un joven politólogo de la Católica que precisamente está haciendo su tesis sobre el tema. Sabemos, lo único que sabemos, creo yo, Coco fuera del aire decía otras cosas, pero acá lo único que sabemos es su relación teocrática, ¿no? Un partido básicamente el brazo político de una iglesia, y vamos a terminar viendo qué tenía. La última vez que el FREPAP estuvo en el Congreso, tuvo 2 congresistas, uno de ellos, Javier Noriega, me parece que tuvo alguna suerte de chantaje por parte del gobierno, era el gobierno de Alberto Fujimori, y terminó con algún reportaje o algo que le habían sembrado o algo por el estilo, y en consecuencia lo terminaron callando, ¿no? Entonces, no sabemos, es toda una incógnita, no sabemos qué haya pesado. Quizás muchos de estos votos, porque la agenda antimoderna, la verdad, no se ha callado. Vemos que Solidaridad Nacional, que la empujaba, ha sido castigado, pero no necesariamente los otros, ¿no? Leía un poco más al respecto de esta investigación precisamente de Yair Almendras, y señalaba que sí había hecho una campaña fuerte, que en varios lugares habían tenido una presencia así de caravanas, ¿no es cierto? Incluso aquí en algunos distritos de Lima se les ha visto con caravanas de 20 o 25 carros, que probablemente alguno de nosotros pasó desapercibido. ¿Tú sí te has encontrado con ellos o conoces un poco más sobre esto? Yo he visto algo de la campaña, ha sido una campaña en algunas zonas muy fuerte. Habría que preguntarse de dónde salieron los recursos. El FREPAP tiene presencia significativa en muchos de los municipios fronterizos de la selva peruana, en la frontera Perú con Brasil, que es una zona en donde, como sabemos, hay fuerte presencia del narcotráfico. No insinúo nada, simplemente digo que así es. Y claro, en estas circunstancias su votación es el 9%, 8%. Claro, pero si es de una zona tan periférica, tan lejana, ¿cómo termina obteniendo una votación a nivel nacional como la que está haciendo? Coincido nuevamente con lo que dijimos al inicio, no estamos hablando de votaciones de 20, 25, 30%, pero estar en el segundo lugar tampoco es poca cosa. No, no lo es, sobre todo en una votación que en realidad son votaciones muy exiguas. Estamos viendo el porcentaje de los votos válidamente emitidos. Si tú transformas eso, retirando los que se han abstenido, han viciado el voto, etcétera, tú te vas a dar cuenta que el 10% de Acción Popular debe ser quizás el 4% o el 5% del voto emitido. Sí, el Congreso del 2016, si consideras
completa de la población electoral fue elegido solo por el 48.8% del electorado. Sí, es verdad. De ahí Fuerza Popular tenía poco menos del 20%. Que se transforma que luego. se transforma luego en la monstruosidad que vimos, ¿no? Pero eso es muy cierto, ¿no? Hay que ver bien. Yo intuyo también que alguna votación importante de las zonas periféricas de Lima habrá pesado mucho en el FREPAP, además de la presencia en regiones, ¿no? Tercer lugar, Perú, ¿ese es el de Urresti? Sí. En el que está Urresti. Entonces, a ver, primer lugar, el Partido Teocrático del Movimiento, el segundo lugar, perdón, ¿no? Que fue fundado por Ezequiel Ataucusis, que muchos le decían los Ataucusis, yo recuerdo, en las calles. Y en el tercer lugar está el partido que tiene como cabeza de lista a Daniel Urresti. Y si al mismo tiempo tenemos que hablar de las reformas que se esperan las reformas constitucional, o las reformas del Poder Judicial, electoral, ¿cómo lo ven a futuro? Bueno, yo creo que la agenda que está planteada en el debate electoral, por más corto que haya sido, me parece que es casi coincidente. Hay puntos en los cuales hay divergencias, pero digamos, reforma política electoral es una, con claridad. Reforma judicial, no solamente lo que se ha avanzado, sino varias cosas que faltan para desarrollar la reforma judicial, es otra. Lucha contra la corrupción, claramente es otro tema que está colocado sobre la agenda. Ya luego comienzan a ver como el desfleme de la inmunidad parlamentaria, en donde algunos dicen fuera inmunidad, otros dicen no, acotémosla, ¿no? Pero digamos, creo que hay una agenda que está relativamente colocada, incluso te diría desde el referéndum. Sí. Y me parece a mí, perdón, con esto concluyo, me parece a mí que esto multiplica la responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene en este momento la posibilidad de tener la iniciativa política y colocarle al Congreso la agenda política más pertinente para interpretar las demandas del país. En estos 3 puntos, yo incluso diría, deberían, en alguno de ellos por lo menos, ya emitir un decreto de urgencia que hace que ese tema pase directamente al Congreso en cuanto se instale. No significa que tenga que ser impuesto, pero puede ser conversado con las fracciones parlamentarias que hoy día están apareciendo, con los potenciales líderes, de modo que se coloquen iniciativas que orienten un poco el escenario en este proceso o en esta fragmentación evidente. Coincidiendo con Coco en que esa es la agenda que el país necesita, hay que ver cómo dialoga esta agenda con la que ya por lo menos Urresti, yo lo escuché hace un rato diciendo que su agenda era seguridad ciudadana. Y también no dudo que el FREPAP tenga algo preparado sobre reforma política. Entonces va a pesar efectivamente sobre todo los temas agenda de los que se han estado discutiendo tanto en los últimos meses. Claro, ahí como bien dice Coco, va a pesar lo que sugiere el Ejecutivo, pero también una minoría crítica al interior del Congreso, donde seguramente Velarde, que yo también tengo la expectativa que ingrese al Parlamento, Velarde y algunos otros líderes experimentados tendrán algún rol que jugar, ¿no? Ya, pero yo estoy segura que en sus casas muchos todavía están así como confundidos. O sea, digamos, en algún momento se vería, claro, decía, somos Perú, ok, tradicional de alguna manera, porque ya tiene bastantes años, digamos, presente en este escenario político, ¿no? O hasta APP. Pero creo que en el caso de Podemos y del FREPAP no se esperaban la ubicación que tienen. Entonces, eso es lo que me gustaría que podamos nosotros interpretar y decirles, esto ocurre por tal o cual, de alguna manera, origen. ¿En qué contexto ocurre eso? En el contexto de una evidente distancia entre la ciudadanía, la sociedad y el actual sistema de partidos. Eso es evidente. La gente ha definido su voto prácticamente en los últimos 3 o 4 días y muchos de ellos preguntando al vecino, al que considera líder de opinión en su barrio, oye, ¿por quién voto? ¿Qué me dices? ¿No? Hay una evidente distancia entre la sociedad, los ciudadanos y el sistema actual de partidos, lo cual hace más urgente todavía la reforma político-electoral, más urgente, porque si no vamos a repetir este desconcierto en el 2021. Entonces, eso hace que este punto sea muy importante. En ese contexto encuentran canales de salida, ese descontento o esa distancia puede encontrar muchos canales de salida. El FREPAP ha hecho una campaña en algunos casos bastante fuerte y se convierte en un espacio de salida. El otro es el liderazgo básicamente de Urresti. La gente no ha votado por... Ahora, sí se puede ver efectivamente este hartazgo que menciona Coco, se puede graficar muy claramente en la evolución del nulo entre el último simulacro público y el simulacro de Ipsos ambos, que circuló reservadamente. Ahí se crece el 16% de voto nulo, se reduce y mayoritariamente va a parar a FREPAP
y a Podemos. Y claramente la gente puede decir, a ver, pero si los partidos formales que todo el mundo conoce, que yo conozco de todo el tiempo, no me ofrecen algo relativamente novedoso o algo muy persuasivo, pues opto por estas dos opciones. De Urresti ya teníamos un antecedente en el 2018, donde fue el candidato con segunda votación en Lima, superó el 15%, entonces ya es un bolsón importante, ¿no?, sobre el que seguramente ha construido. En el caso del general Urresti, además de tener, digamos, pendiente un juicio todavía, porque van a volverlo a colocar en el tema, él es un hombre que ha hecho su campaña política, su presencia política, más que en base a ideas, en base a ocurrencias. Claro. Magníficas ocurrencias, nos hace reír permanentemente. Creo que le caería bastante bien, ¿no? El tema. Pero te diría, Rosana, más que estridente, ocurrente, porque lanza cada cosa que uno lo hace sonreír sistemáticamente. Claro, pero que por ratos ya también tú dices, oye, ¿vamos a conversar realmente o vas a salir con una tomadura de pelo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, es la ausencia de ideas que se expresa o que se cubre con muchas ocurrencias muy graciosas o gracejas, como quieras verlo. Sí, ya. Y ya como para cerrar, ¿debemos ser optimistas? Francamente, díganmelo. Yo creo que debemos ser optimistas todo lo que los operadores políticos de posiciones que lleven al país en la dirección acertada puedan hacer. Y creo que el terreno está para eso, para la operación política y la construcción de salidas para el país. Yo creo que hay que ser proactivos, ¿no? Yo creo que hay que plantear esas agendas y no hay que bajar los brazos con las reformas que el país requiere. Ya, bien, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde y nada, nos quedaremos con eso, ¿no? Y con la esperanza de que desde nuestros lugares, donde nos corresponde, poder precisamente promover y apoyar precisamente a esta agenda Perú que tanto se requiere. Veremos. Muchísimas gracias. Y nosotros